Cada vez es más común en videojuegos que se nos presenten a dioses de distintas culturas compartiendo un mismo mundo. Franquicias como God of War, Age of Mythology o Titan Quest nos han acostumbrado a ver a dioses griegos, nórdicos, egipcios e incluso de otras tradiciones interactuando entre sí como si todos formaran parte de un mismo universo. Pero esto plantea una pregunta interesante. ¿Realmente los pueblos antiguos creían que los dioses de distintas culturas coexistían de esa manera? ¿O cómo veían los pueblos antiguos a los dioses foráneos? ¿Eran enemigos de sus dioses o aliados? Para responderla vamos a tener que dejar por un momento la ficción de lado y mirar cómo los propios pueblos de la antigüedad entendían a los dioses extranjeros y cuál era la relación que establecían entre ellos a partir de las fuentes antiguas y otros análisis. Es por eso que en este video no nos vamos a centrar en ningún videojuego en específico, sino en la propia antigüedad, ya que los videojuegos tienden a crear un escenario donde los dioses de diferentes culturas a veces luchan entre sí a través de los hombres o se relacionan entre ellos de una manera mucho más directa, como en el caso de God of War Laufey. Pero las cosas no eran tan así en la antigüedad. En el siglo V a.C., el historiador Heródoto de Halicarnaso se refería a algunos de los dioses egipcios con el nombre de los dioses griegos. Esto hoy por hoy se lo denomina con el nombre de Interpretatio Graeca, o interpretación griega para que lo entiendan. Básicamente la interpretatio consistía en llamar a los dioses extranjeros con los nombres de los dioses de tu propia cultura. Así, Heródoto llama a la diosa Isis con el nombre de Demeter, como también a Osiris con el nombre de Dioniso. También se refiere que Heracles era adorado en tierras fenicias, que sabemos al día de hoy que se refería al culto y al templo del dios Melkart, hechos que siglos más tarde sostendría también el historiador de tendencia bemerista Diodoro de Sículo. Claramente la equiparación de los dioses no se debía a un simple capricho, sino a los propios atributos y ritos de la deidad que hacían que puedan ser entendidos como uno mismo en dos culturas totalmente diferentes. Asimismo, Heródoto creía que los egipcios habían sido los primeros en adorar a los dioses bajo sus verdaderos nombres, y que no sería hasta más tarde cuando los pelasgos consultarían cuáles eran los nombres de estos dioses, o al menos la forma de denominarlos. De esta forma, según el propio Heródoto, llegarían a conocerse los nombres de los dioses griegos en su lengua. Por otro lado, a principios del siglo II después de Cristo, el historiador Plutarco de Queronea afirmaba que no existían diferencias entre los dioses de los distintos pueblos, sino que cada pueblo los llamaba de acuerdo a su propia lengua y les otorgaba historias conforme a su cultura. Este autor, además, en su obra sobre Isis y Osiris, de carácter filosófico, encuentra relación entre diversos dioses egipcios y griegos, como Tifón con Set, Horus con Apolo, Osiris con Dioniso, entre otros, algo que ya estaba instaurado en la tradición griega, por cierto. Pero en la historia hubo casos donde las turbulencias de los propios contextos llevaron a comprender a ciertos dioses de otra manera. Set, por ejemplo, siendo un dios que no era mal visto durante el periodo ramésida, con el tiempo fue relacionado con el mal o el caos. Esto llevó a que con el tiempo se lo equiparara con el Tifón griego, enemigo de Zeus, e incluso, más adelante, con el dios de los judíos, Yahvé. Aunque Yahvé también pudo haber sido adorado como un dios más de las tormentas por algunos, entre comillas, brujos egipcios, gracias a las interacciones entre Egipto y el Levante meridional. Aunque este dios también en otras épocas pudo haber sido relacionado con Júpiter o Zeus, y prueba de ello es el intento de sincretismo impulsado por Antíoco IV en Jerusalén durante el siglo II a.C. También, en tiempos de Adriano, cuando los romanos vencieron la rebelión de Simón Bar Kokhba, se representó al emperador pisando un cocodrilo, un animal que si bien suele relacionarse con Sobek, en aquel contexto podía asociarse con el mal o con la fase caótica de Set. Dicha representación no hacía más que reforzar la idea de que los romanos habían vencido al pueblo de aquel dios, y no era algo extraño, ya que Set también era una divinidad vinculada a las tormentas, al desierto y a los extranjeros, características que permitían relacionarlo con Yahvé por parte de los egipcios. Pero sin ir más lejos, los dioses foráneos en ocasiones eran interpretados como un mismo dios dentro del propio panteón. No obstante, a veces estos dioses extranjeros podían destacar más que sus propias contrapartes. Un ejemplo de ello es el caso de Isis, quien logró integrarse tanto en el panteón romano como en el culto privado de las personas, que terminó destacando incluso más que Ceres, con quien tradicionalmente era equiparada. Se tiene constancia de que Isis fue adorada en Grecia y contaba también con sus propias festividades y liturgias, donde primaba el nombre de la diosa Isis desambiguándose del nombre de Demeter. Y aunque Isis era una diosa ligada a los ritos iniciáticos o mistéricos, también era llamada la diosa de los 1000 nombres, pudiendo ser relacionada o identificada con diosas como Hera, Artemisa, Afrodita y otras divinidades femeninas. Un ejemplo de esto es el caso del himno de Isidoro de Fayún, así como también el himno de Isis presente en la obra El asno de oro de Apuleyo de Macedonia.
misma Daura. Pero volviendo al interpretatio en general, en ocasiones esta tendencia llevaba a perder cierta información sobre quién era realmente el dios al que se estaban refiriendo. Por ejemplo, Julio César en su obra sobre los comentarios de la Guerra de las Galias llama a muchos dioses celtas con el nombre de divinidades grecorromanas. Incluso menciona a Dispater, es decir, el nombre romano de Hades, como el ancestro de algunos de los pueblos galos como los arvernos o los boyos. Sin embargo, César nunca nos dice exactamente a qué dios celta se refiere, por lo que algunos investigadores han propuesto que podría tratarse del dios Sukelos. También ocurre algo similar con el historiador Cornelio Tácito, quien identificaba a los dioses de los germanos con los propios dioses romanos. Esto puede llevar a perder el sentido de a qué divinidad se está refiriendo realmente. Para ser exactos, Tácito menciona que los germanos dedican cantos a Hércules, mientras que también adoran a dioses como Mercurio, Marte e Isis. Sobre Hércules las referencias son relativamente claras gracias a la arqueología y otros medios, ya que Hércules fue asociado con el dios germano Donar, dios del trueno y posiblemente antecedente del famoso dios Thor. Hércules era caracterizado con su garrote, algo que le permitió ser equiparado con Donar, quien también era representado con un garrote. Además, todo esto toma fuerza porque los germanos utilizaban el amuleto conocido hoy por hoy como Donar Keule, o Masa de Donar, y con el tiempo se ligó al dios Hércules como amuleto protector en algunas colonias romanas. Muy posiblemente sea un antecedente al amuleto Mjolnir que usaban los escandinavos durante la Edad Media. Pero respecto a los demás dioses, las identificaciones son más complejas. Algunos proponen que el Mercurio mencionado por Tácito podría ser Wotan, básicamente el nombre germánico de Odín, pero es posible que la identificación con Wotan se deba más al carácter psicopompo de Mercurio, ya que el dios Wotan o Wodan era conocido por ese carácter, además denominado muchas veces como el dios de los colgados, de ahí su relación con los muertos. Por lo demás, Marte muy posiblemente sea Tibas o el posterior Tyr, ya que las referencias a una divinidad guerrera resultan bastante evidentes. El problema aparece con Isis, porque realmente Tácito no parece estar refiriéndose a la diosa egipcia propiamente dicha, sino a una deidad germánica que poseía atributos que los romanos asociaban con Isis. Y esto es importante, porque para el momento en que Tácito escribe, Isis ya se encontraba plenamente integrada dentro del horizonte religioso romano como una divinidad más. A pesar de todo lo mencionado, no todos consideraban que los dioses de otras culturas fuesen los mismos que los propios. También existen casos contrarios, por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, cuando éste refiere a la victoria de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Lacio, ahí Virgilio describe cómo los dioses romanos vencen a los monstruosos dioses egipcios, representados como divinidades extrañas y con monstruosas cabezas de animales. Este pasaje resulta particularmente interesante porque muestra una postura distinta a la de autores como Heródoto o más tarde la de Plutarco. En lugar de identificar a los dioses extranjeros con los propios, Virgilio los representa como divinidades ajenas. Pero por otro lado, también hubo quienes intentaron incorporar a ciertos dioses foráneos dentro de su propio horizonte mitológico y religioso. La biblioteca del pseudo Apolodoro menciona que si bien Isis también era conocida bajo el nombre de Demeter, en realidad, esta sería la mítica Io, aquella joven convertida en vaca por Zeus para evitar que Hera descubriera su infidelidad. Según esta tradición, Io habría llegado a Egipto y allí sería conocida bajo el nombre de Isis. Si bien este mito puede parecer otro caso de interpretatio, resulta bastante curioso, porque parece buscar explicar el origen mismo de la diosa Isis dentro del horizonte mitológico griego. También el poeta Publio Ovidio Nasón hace referencia a esta diosa en su obra Metamorfosis, donde Isis ayuda a una joven de la isla de Creta llamada Iante, quien había sido criada como varón para evitar que su padre la matase. Finalmente, gracias al ruego de ella y su madre, la diosa la transforma en hombre, permitiéndole así contraer matrimonio más tarde. Pero así como Isis logró integrarse conservando muchos de sus atributos egipcios en Roma, aún sin formar parte del culto oficial romano, otros dioses también lograron abrirse camino en tierras foráneas. Un ejemplo de ello puede verse en las representaciones greco-budistas, donde Heracles aparece asociado a Vajrapani, divinidad protectora de Buda. Esta unión cultural surgió a partir de los contactos establecidos tras la llegada de Alejandro Magno a la India en el siglo IV a.C. En el caso de Roma las cosas podían ser diferentes, ya que los romanos oficializaban determinados cultos a través del evocatio, una práctica que buscaba atraer a los dioses extranjeros e incorporarlos oficialmente en la ciudad. Uno de los casos más conocidos es el de la Magna Mater o la diosa Frigia Cibeles en el siglo III a.C. Sin embargo, esta divinidad era relacionada con la Rea griega, madre de los dioses, por lo que no resultaba completamente ajena a la mentalidad romana dicha diosa, aunque sí podían ser sus ritos. Y aunque los dioses romanos a simple vista parecen ser los mismos que los griegos, se debe decir, al menos, que esto se debe en gran medida a que los romanos, mediante la interpretatio, equipararon a sus propios dioses con los de Grecia. Muchos de estos dioses eran originalmente de procedencia etrusca, latina o sabina,
aunque algunos cultos sí llegaron por influencia griega como el de Apolo. Del mismo modo ocurre con Dioniso, quien llegó desde la Magna Grecia bajo el nombre de Baco y fue equiparado con el dios romano o latino Liber. Así, por medio de estas equivalencias, etruscos y romanos incorporaron gran parte de los mitos griegos dentro de su propio horizonte religioso, cultural y artístico. Pero también, otras veces los romanos traían a su ciudad a un dios que, en cierto sentido, ya tenían. Por ejemplo, cuando Roma venció a Cartago, introdujo el culto de Juno Caelestis, una divinidad surgida de la interpretatio entre Juno y la diosa cartaginesa Tanit, diosa del cielo. Por ello, muchas veces el evocatio buscaba traer a una deidad que ya poseía un equivalente dentro del propio panteón, evitando así ganarse su enemistad, debido a la guerra con algún pueblo que la adorase. Aún así, tampoco las interpretatio eran absolutas. Mientras los romanos equiparaban a Juno con la era griega y con la Unia etrusca, los griegos del sur de Italia, es decir, la Magna Grecia, podían identificar a Juno no con Hera, sino con la diosa Iris. Algo similar ocurría con Baal Amón, dios cartaginés que los romanos relacionaban con Saturno, mientras que muchos romanos nacidos en tierras africanas, es decir en colonias, lo vinculaban con Júpiter debido a sus atributos celestes y tormentosos. También es cierto que algunos dioses terminaron fusionándose entre sí, tal es el caso de Zeus, Serapis y Helios en determinados contextos. No obstante, esto pertenece más al ámbito del sincretismo que al de la interpretatio. Dentro de un mismo panteón era frecuente que ciertas divinidades compartieran atributos o incluso llegaran a identificarse unas con otras, como ocurrió con Apolo y Helios, Hégate con Artemisa y Perséfone, o incluso con Zeus y Helios, según el periodo y el contexto. Esto sucedía porque se asumía que determinadas divinidades expresaban una misma realidad divina, o porque se buscaba extrapolar los atributos de una a otra por medio de una enaltenación. Pero después está el caso de Zeus Amón. Aunque se trata de un sincretismo, este surge precisamente a partir de la interpretatio. Después de la llegada de Alejandro Magno a Egipto, el conquistador fue proclamado por el oráculo de Siwa como hijo del dios Amón. Y si bien Alejandro creía ser hijo de Zeus, Amón era equiparado con este dios, ya que ambos eran entendidos como soberanos celestes y máximas divinidades dentro de sus respectivos sistemas religiosos. Por eso no resultaba imposible para los egipcios encontrar en Zeus una manifestación del dios Amón. De esta forma, la vinculación de atributos compartidos como los cuernos de carnero y otros símbolos de soberanía divina permitieron establecer esta conexión. No es extraño entonces que para unir pueblos y tradiciones distintas se desarrollaran sincretismos nacidos de la interpretatio, fusionando características de ambas divinidades en una sola. Y aunque más adelante aparecería Serapis, este no fue simplemente una versión helenizada de Osiris, sino una divinidad sincrética que combinaba elementos de Osiris y Apis con rasgos asociados a Zeus, Hades, Asclepio y otras divinidades del mundo griego. Sin embargo, incluso después de su creación, Serapis continuó siendo identificado con otros dioses tanto griegos como egipcios, y así también surgieron otros sincretismos, como Hermes Anubis, que unía las características ecopompas de Hermes con el dios egipcio de las necrópolis y de los muertos. De esta forma se fusionaban elementos de ambas tradiciones, combinando la cabeza de chacal de Anubis con atributos característicos de Hermes como el caducio. Del mismo modo, Hermes también sería relacionado con Tot, aunque este es el caso de una perspectiva mucho más intelectual, religiosa y filosófica. Pero para finalizar, a veces puede resultar entretenido imaginar a los dioses de distintas culturas rivalizando entre sí, como ocurre en muchos videojuegos. No obstante, los pueblos antiguos no siempre entendían a los dioses de esa manera, ya que, como se expuso, con frecuencia intentaban encontrar semejanzas entre ellos, identificar qué divinidad extranjera correspondía a una propia o incluso fusionar sus atributos. Muy pocas veces un dios completamente foráneo lograba integrarse dentro de otro panteón, pero cuando esto ocurría generalmente se trataban de divinidades con una gran importancia religiosa o mistérica, como Isis o el dios Mitra, quienes tampoco estaban exentos de ser equiparados con otros dioses. Más que preguntarse si los antiguos creían que todos los dioses coexistían entre sí, creo que es mejor pensar que los antiguos pensarían ¿qué dios de mi pueblo es el mismo que el tuyo? Y es acá donde nace la interpretatio, el sincretismo y muchas de las formas que los antiguos comprendieron las religiones del mundo antiguo.